entre el Ejército de Liberación Nacional, el ELN, y el Gobierno Nacional, el Ejército de Colombia. Pero además es el día en donde se da el acuerdo de participación que se está llevando a cabo en Corferias, en Bogotá. Un evento, Mateo, masivo, que usted está ya presente desde horas de la mañana. Cuéntenos un poco la agenda de este acuerdo de participación en Corferias, la instalación de la mesa de diálogo. Los participantes, quienes están conectados a través de nuestro canal de YouTube, están viendo exactamente en el salón de Corferias en donde se está llevando a cabo este evento con presencia del presidente Gustavo Petro. Tenemos la oportunidad de... Sí, señora Camila, buenas tardes. Pues le cuento, muy temprano empezaron a llegar las dos delegaciones de este proceso de paz. Por un lado llegaron los delegados de la guerrilla del ELN y por el otro del gobierno nacional. También hay más de 3.000 invitados, entre los que se encuentran víctimas. Está también la Guardia Indígena, están empresarios, políticos, ministros de diferentes sectores también políticos han llegado acá a reunirse para dar inicio oficial a este acuerdo y este comité de participación nacional en el proceso con el ELN y el cese al fuego bilateral. Primero hablaron de la delegación del ELN, María Consuelo Tapias, habló Nigeria Rentería por parte del gobierno, y en este momento en tarima está en el centro el presidente Gustavo Petro, Carlos Ruiz Massieu a un lado y Monseñor Héctor Fabio Henao por parte de la iglesia, los acompañantes en este proceso. Aquí también haciendo presencia, acaba de terminar la intervención del presidente de FEDEGAN, José Félix Laforet, que recordará usted, pues es negociador del gobierno, y de esta manera se abre oficialmente esa etapa de cese al fuego bilateral entre el gobierno nacional y el ELN por 6 meses. Pues precisamente, Mateo, en este evento importante, como pues se ha dicho, no se había logrado esto nunca, Claudia, con el ELN, ¿no? Esta es la primera vez que logramos llegar hasta este punto con el Ejército de Liberación Nacional, y por eso la importancia de este evento que se está llevando a cabo en Corferias. Camila, es sumamente relevante. Yo sé que la gente puede estar, digamos, agotada de lo que implica un proceso de paz y que puede, digamos, tener cero fe en este proceso, por llamarlo de alguna manera, pero esto que estamos viendo hoy es lo que el ELN siempre ha pedido, y es un poco uno de los grandes contrastes entre este proceso y el que se llevó a cabo con las FARC. ¿Por qué? Para el ELN la participación de la sociedad civil ha sido mejor dicho, es como una línea roja del ELN, y entonces el hecho de que se haya podido conformar finalmente este equipo de 81 personas que conforman el comité es un avance. Ahora bien, esto va a ser sumamente complejo y largo. Son 4 fases. Lo que empieza hoy es la primera fase, que va a ir hasta febrero del próximo año. ¿En qué consiste? En hacer un diseño. O sea, estas personas se van a reunir varias veces, se van a reunir en los territorios, van a discutir y van a entregar en febrero del próximo año un diagnóstico y un diseño de cómo va a ser la participación de la sociedad civil. O sea, prácticamente 6 meses como discutiendo el diseño. Luego viene de febrero del próximo año a julio del próximo año, es decir, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 5 meses, la segunda fase. En esa fase, digamos que ya hay una profundización más de lo que se llama un diálogo sobre democracia para la paz. Y luego viene otra fase que dura otros 6 meses, es decir, de julio del próximo año a enero del 2025, donde se va a construir una agenda sobre democracia y transformaciones. Así lo han llamado, pues, al menos en los documentos. Y la última fase es la fase de sistematización de resultados, que va de enero del 2025 a mayo de 2025. Recuerde usted que cuando el presidente Petro estuvo en La Habana hace pocas semanas, habló justamente de que en mayo de 2025, y fue muy criticado, dijo se acaba el conflicto, y hace referencia, o hacía referencia al presidente a este cronograma del que estoy hablando, que prevé que este comité de participación sesione hasta
el primer semestre de 2025. Es un comité que tiene, como nos decía Mateo, 81 integrantes, son de 30 movimientos sociales, indígenas, gremios, instituciones, para hacer este trabajo que se lo van a entregar a los negociadores. No es que el comité llega y diga, esto decidimos, esto pensamos y ya está. No, es un insumo de trabajo para quienes están negociando, tanto de parte del gobierno como de parte del ELN. Pues precisamente sobre esos miembros participantes de esa mesa nacional nos acompaña uno de ellos. Vamos a hablar con varios, pero está con nosotros en la línea Luis Emil Sanabria, que es el presidente de Redepaz, la Red Nacional de Iniciativas Ciudadanas por la Paz y contra la Guerra. Señor Sanabria, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por atendernos. Sabemos que usted está ya en ese evento que teníamos imágenes y que tenemos imágenes a través de nuestro canal de YouTube, en donde está el presidente Gustavo Petro y están esperando el pronunciamiento del mandatario para el acuerdo de participación de mesa de diálogos por la paz. Señor Sanabria, ya nos está explicando Claudia, haciendo un contexto de la importancia de estas mesas, que ha sido una exigencia del ELN siempre. Pero la participación de la sociedad civil va a consistir en qué específicamente en estas mesas, qué es lo que se busca con este proceso que inicia hoy. Señor Sanabria, esa tarea que usted nos está explicando, hay muchas personas que lo están escuchando en estos momentos y que dicen, yo soy un ciudadano, yo hago parte de la sociedad civil y quiero participar, quiero que también lo que yo tengo por decir se escuche y pueda llegar a esa mesa. Un ciudadano de a pie que lo oye, ¿cómo puede participar? ¿O eso todavía no lo han definido y es lo que precisamente van a empezar a construir? El gobierno, son las metodologías. Luego sí, en marzo del año entrante, una vez aprobada, empezaremos, dependiendo de esa metodología, y esperamos que así sea, a irradiar a todo el país, que todo el mundo tenga la posibilidad de participar, de opinar, de decir, de construir la paz que quiere Colombia. Y ojalá esto también lo estén escuchando los demás actores armados, porque lo que queremos es que todos los actores armados se involucren en esta participación. Yo sé que esta es para el ELN, pero como miembro de la sociedad civil hago un llamado a los demás actores para que no se dejen, no pierdan este tren de la paz que la sociedad colombiana está construyendo. Señor Luis Emil Sanabria, usted es solamente uno de los 81 miembros de este comité de participación, pero como presidente de Redepaz, que ha estado como movimiento social involucrado, digamos, en la búsqueda de la paz por mucho tiempo, ¿qué nos puede contar de cómo fue ese proceso de selección de esas 81 personas o organizaciones, quienes, digamos, reunieron, por decirlo de alguna manera, los requisitos o el puntaje para decir, tiene con qué hacer parte de esta mesa? Bueno, realmente no tenemos un conocimiento certero
porque eso fue una decisión bastante discutida, según lo que nos cuentan, entre el gobierno y el ELN, definir quiénes eran las organizaciones, que nadie se quedara por fuera. Pero bueno, se logró que por lo menos hubiera 31 sectores, y fuimos convocados, nos informaron primero pues por las redes sociales y luego fue oficializado a través de una carta, y cada organización tenía que hacer a través de sus propios mecanismos, la delegación de una persona. En el caso de Red de Paz, pues la red, a través de un encuentro participativo, delegó la vocería en mí, y seguramente también siento que muchas organizaciones lo hicieron igual, el movimiento indígena, el movimiento afrodescendiente, las mujeres, pero bueno, eso fue una decisión también de la mesa dentro de su fuero del proceso, dentro de su fuero unilateral. Sí, es que Red de Paz tiene más de 30 años de experiencia, por ejemplo, en Antioquia en este momento. En el Museo Casa de la Memoria están viendo toda la transmisión con distintas personas y las personas de Red de Paz. Señor Sanabria, yo le quiero preguntar precisamente por esa articulación con las regiones. Hace unos minutos acabo de colgar ahorita con el alcalde de Segovia, donde hay 300 personas confinadas por el miedo a los enfrentamientos entre el Clan del Golfo y el ELN. ¿Cómo va a ser esa articulación con las regiones y qué tipo de participación van a tener personas como el alcalde Didier Osorio, que están en zonas tan afectadas por este grupo y que tienen a la población civil pues contra la pared? Bueno, ahora en todo este escenario, en estos primeros 6 meses, es una labor del comité. Por efecto de que estamos también atravesados por las elecciones territoriales, no se convocó a ningún líder político, ni alcalde, ni gobernador, ni partidos, pero esperamos en marzo, cuando se implemente la metodología, que los partidos, los gobiernos locales, territoriales participen. Por supuesto que tenemos una gran preocupación. ¿Cómo hacer de este cese al fuego bilateral con el ELN un cese al fuego multilateral? Porque hay otros actores armados que no están sentados en la mesa. El llamado es a que se sienten, a que el gobierno posibilite todas las condiciones, a que el Estado las dé, para que en el caso del Clan del Golfo, que afecta también a gran parte del país, se abra prontamente un proceso de diálogo con ellos, lo mismo que con las disidencias de la FARC y bueno, con todos los grupos armados. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos promoviendo, hicimos un encuentro en el sur de Bolívar de 450 personas, estamos preparando uno en el Catatumbo, uno en el Cesar, en Antioquia ya también se hizo un recorrido por Medellín, por varias regiones, vamos a hacer un encuentro de la sociedad en Antioquia, vamos a hacer uno en Chocó, ya hicimos uno en Cauca, porque la sociedad también debe mantener su autonomía para poder proponer a las partes y para poder incidir con suficiente garantías, con suficientes propuestas. Es decir, no nos limitamos solo a que lo que nos diga la mesa, sino que nosotros también vamos a tener nuestra propia iniciativa, esperamos. En estos momentos está hablando Pablo Bertrán, líder del ELN en el recinto de Corferias, donde se está instalando este acuerdo de participación, precisamente del que estamos hablando con el señor Luis Emil Sanabria, presidente de Red de Paz. Y quizá una última pregunta, señor Sanabria, aprovechando que está hablando en estos momentos el señor Pablo Beltrán, y es cómo comprometer a la sociedad civil con la intención de estos acuerdos y de esta mesa de diálogo, cuando, por ejemplo, en medio del cese al fuego que se inicia hoy, ya el ELN ha dicho que las extorsiones, que los secuestros no van a ser parte de ese cese al fuego, porque así es como se financia este ejército. Bueno, nosotros seguimos insistiendo en el respeto al derecho internacional humanitario, que incluye el secuestro. Seguramente la extorsión y otros delitos menores no están ahí contemplados en ese derecho internacional, pero el secuestro y otras formas de agresión contra la población civil deben ser respetados. Por eso vamos a alimentar la labor de la misión de verificación de todo este cese al fuego, pero vamos a seguirle exigiendo al ELN y a todos los actores armados el respeto a la población civil, a las organizaciones, a los líderes y lideresas, para que podamos participar sin miedo y para que este proceso de paz nos ayude a reconciliarnos. Señor Luis Emil Sanabria, presidente de Red de Paz, Red Nacional de Iniciativa Ciudadana por la Paz y contra la Guerra, mil gracias por haber estado con nosotros y por habernos sacado un ratico en medio de este evento importante en el que usted está presente.
Muchas gracias a ustedes. Un saludo especial. 81 organizaciones que hacen parte de esa mesa. Hoy, en estos instantes, habla Pablo Beltrán del ELN en Corferias, pero ahí es donde surge la pregunta, Claudia y Ana Cristina, del apoyo de la sociedad civil, porque esta mesa lo que busca es que la sociedad colombiana se pronuncie y se puedan llevar esos mensajes a la mesa de diálogo entre el gobierno y el Ejército de Liberación Nacional para que sean tenidas en cuenta tenidos en cuenta los requerimientos que hace la población. Pero la población civil, sin duda alguna, en medio de lo que se conoce hoy, que el secuestro y la extorsión no van a ser parte del cese al fuego, podría estar en cierta medida reacia a pensar que esto sí va a llegar a un buen puerto. Pues es que, Camila, son dos puntos diferentes. Acuérdese que en México, en la reunión que tuvieron hace poco en México, ¿qué hicieron? Cogieron los puntos que habían establecido como puntos de diálogo desde la época del gobierno Santos y que habían quedado congelados, pues porque en el gobierno Duque no se llevó a cabo ninguna negociación con el ELN, los revisaron y digamos que los actualizaron. Y el punto de la participación de la sociedad civil es un punto solo, ese puntico. Pero hay otro punto, que es el final del conflicto, no recuerdo bien cómo se llama, que hace parte de que es resultado de un proceso que incluye el cese al fuego que comienza hoy y que se logró pactar también en México. Pero este comité que está empezando a sesionar hoy, digamos que no tiene bajo su responsabilidad hablar de cese al fuego, ¿no? Por ahora solamente van a hacer una metodología, como nos explicaba el señor, y el otro punto del cumplimiento del cese al fuego, de hasta dónde, digamos, se es flexible en materia de las violaciones a ese cese al fuego, no es este comité el que va a incidir sobre eso, es los observadores, como por ejemplo la misión de Naciones Unidas. Entonces son como dos cosas separadas, pero usted tiene razón, en la medida en que la ciudadanía no vea que este proceso de paz revierte en que estén más seguras en las regiones, pues va a ser imposible lograr lo que el mismo Pablo Beltrán dijo hace unos días cuando llegó a Colombia, y es que van a hacer que la ciudadanía se enamore de este proceso. Yo creo que la única manera de poder enamorar a la ciudadanía de este proceso es que se pueda empezar a ver seguridad. Pero mire, Claudia, va a ser muy difícil que la sociedad civil se enamore de este proceso si el ELN no se compromete a lo más elemental, que es a respetarla. Es decir, ¿cómo el ELN pretende sacar adelante una negociación de paz con el Estado colombiano, no con el gobierno de Petro, con el Estado colombiano, si insiste en sus prácticas perversas y que atentan contra los mínimos derechos, como la retención, el secuestro, la extorsión? Es decir, eso es lo más elemental para que una negociación salga bien y Camila, y se gane el respeto de la sociedad civil. Es que el señor Sanabria lo dijo muy bien. Hay que buscar el respeto de la sociedad civil. Yo creo que no es de esa forma como se puede conseguir ese respeto y enamorar, como dice el señor Beltrán, a la sociedad civil. No, sin duda alguna. Es lo más alguna. elemental. Sin duda alguna, acá la población tiene que estar respaldando estas negociaciones de paz con el ELN, pero por eso ellos hacen mucha insistencia en el derecho internacional humanitario. Y lo decía el señor Sanabria aquí hace unos minutos, y es el secuestro sí hace parte de lo que dice el derecho internacional humanitario, que no se puede aplicar en un cese al fuego, pero no la extorsión. Porque en la extorsión el derecho internacional humanitario asume que es uno de los mecanismos que utilizan los grupos insurgentes para su manutención y para su subsistencia económica, que a nosotros como sociedad civil, aquí en Bogotá, allá en Barranquilla, en Cali, en Medellín, nos parece absurdo e increíble que eso pueda permitirse. La normatividad del derecho internacional humanitario dice que sí, que cuando usted tiene un grupo insurgente, que es lo que reconocemos, y por eso hay una negociación por parte del Estado colombiano con el ELN, que la extorsión hace parte de unas formas de manutención, y que ahí no estaría incumpliendo el cese al fuego, que es lo que a uno le parece absurdo, pero que en las dinámicas de la guerra así funciona. De acuerdo, pero mire, Camila, la razón por la cual el ELN insiste en que no puede renunciar a la extorsión y al secuestro y demás es porque precisamente necesita de esos fondos, de esos recursos para sostener a la guerrillerada, a la tropa, a todos ellos, a todos los combatientes. Pero Camila, a la hora de sentarse a negociar, yo obviamente que yo entiendo la situación, el ELN tiene que renunciar a ese tipo de prácticas, porque si no, ¿cómo enamora a la sociedad civil después que le ha hecho tanto daño a la sociedad civil? ¿Cómo la va a enamorar?
Entonces, claro, se creó una fórmula, crear un fondo internacional de países que tengan unos recursos y mediante esos aportes de esos recursos se pueda sostener a los guerrilleros que van a desmovilizarse. Me parece que podría ser una fórmula que se podría estudiar. Pero, Camila, deben renunciar necesariamente a estas prácticas perversas, a estas prácticas inhumanas, como el secuestro y como la extorsión. Otra de las organizaciones que está presente en esa mesa o en esa participación de la sociedad civil y de la población colombiana en estos momentos que inician Corferias es ACORE, que es la organización de generales retirados, y Guillermo León es su presidente. No está presente en estos momentos en Corferias porque ahí está el subdirector, pero por eso nos comunicamos con el señor León, quien nos acompaña a esta hora en Mañanas Blue. Señor León, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros aquí en Mañanas Blue. Camila, muy buenos días. Un saludo muy especial y aclararte, esta es la Asociación de Oficiales de las Fuerzas Militares en Retiro, en todos los grados de oficiales. Sí, señor general, muchas gracias por la aclaración. Y ahí entonces le pregunto, por parte de la organización de ACORE, la participación que esperan tener en estas mesas que arrancan el día de hoy y que estamos viendo el evento en Corferias. Bueno, lo primero, Camila, decirle que hemos aceptado la invitación para ser parte de este Comité Nacional de Participación con unas expectativas muy claras. Y es el poder construir el instrumento y las herramientas que permitan ese diálogo social, pero que garantice que haya representatividad de todos los sectores de la sociedad colombiana. Ese es nuestro propósito, de crear un instrumento, una herramienta real y eficiente que permita oír todas las voces, para de allí construir posteriormente el diálogo social y los acuerdos nacionales a que haya lugar. General León, obviamente es prematuro, hasta ahora está la mesa de instalación, hay varios sectores, pero imaginemos que el gobierno y el ELN le proponen al país pues una negociación en unos términos, digámoslo, muy parecidos a lo de las FARC, en términos de justicia, en términos de lo que se le ha parecido. ¿Cuál cree que sería su postura? ¿Les parecería excesivo o qué expectativas tienen en ese sentido? Bueno, yo creo que aquí habría que dividir dos aspectos. En cuanto al Comité Nacional de Participación, básicamente se trata de estructurar una herramienta que permita escuchar todas las voces de la sociedad colombiana para empezar a construir esos acuerdos que ya serían de cobertura y alcance nacional. Sin embargo, nuestras posturas en el tema de justicia, pues al día de hoy son claras con las experiencias que tenemos. En el caso de la Comisión de la Verdad, por ejemplo, sentimos nosotros desde nuestras organizaciones que no se escucharon todas las voces, que no fue equitativo y hubieron unos sesgos que, si bien lo que se dijo es una verdad, no es una verdad completa y no se escuchó con la misma intensidad o con el mismo volumen las voces de otros sectores que fueron importantes también dentro de todo lo que pasó o ha pasado en el conflicto colombiano. En el caso de la justicia, pues ya tenemos la experiencia de la JEP, pero también sentimos que allí ha habido algunas falencias que no se pueden repetir, que si se puede subsanar sería apropiado hacerlo para poder tener garantías y que también la representatividad de lo que son las fuerzas militares y los integrantes de la fuerza pública puedan tener también el acceso a esa seguridad en las condiciones necesarias que permitan una justicia real. General León, teniendo en cuenta, digamos, esos puntos que usted acaba de decir, digamos, de desacuerdo, de más bien de mejoramiento con respecto a lo que fue el proceso de paz con las FARC, ¿qué otras cosas se pueden sacar de esa experiencia de diálogo entre excombatientes al margen de la ley y exmilitares y fuerza pública que estuvieron combatiendo a esas personas al margen de la ley cuando se sentaron a negociar en el marco de la FARC, del proceso con las FARC, el cese al fuego? Pues de ahí surgieron cosas muy positivas. ¿Qué cree usted que se puede traer de eso a este nuevo encuentro excombatientes al margen de la ley con exmiembros de la fuerza pública? Bueno, yo te diría dos cosas. Una, en la parte técnica, donde estaban activos en ese momento, se pudo estructurar un tema de desmovilización que fue muy preciso y detallado y que hoy es ejemplo para practicar o para
tenerlo como una práctica importante en muchas partes o conflictos similares, porque fue muy específico, muy detallado. Se determinaron perfectamente las áreas y ahí se lograron acuerdos importantes. Entonces, en los niveles técnicos creo que es importante el aporte que se da por parte de la fuerza pública. Ya cuando me hablas del diálogo entre los veteranos o retirados o reserva con los excombatientes, pues todos conocemos que en la mesa de La Habana estuvieron presentes dos generales retirados, uno de la policía y del ejército, que expresaron a través de uno de ellos de sus libros cuál fue al final del día la participación real. Y él hablaba precisamente de cómo en el afán de llegar a esos acuerdos se saltaron algunos procedimientos, se buscaron unas vías alternativas para llegar a los acuerdos y ese apresuramiento llevó a que al final del día no se lograran unos acuerdos que realmente tuvieran las garantías necesarias para todos los colombianos. Y eso es lo que preocupa a veces, que los gobiernos para lograr acuerdos empiecen a ceder y ese ceder significa riesgos para el país. Hoy vemos con preocupación lo que está pasando con la paz total. Queremos ayudar en esa construcción y en esta fase, pero nos preocupa también que no haya una metodología, que no haya una estrategia clara, que no se esté de alguna manera negociando como debe ser sobre la mesa y que el ritmo de los diálogos los esté llevando al contrario a estos grupos armados al margen de la ley. General León, de acuerdo con lo que usted nos viene diciendo, pues a ustedes no los satisfizo la Comisión de la Verdad, tampoco le parece que les sirve la JEP. Entonces, ¿cómo sería para ustedes el panorama ideal? Es decir, para ustedes la paz total, entonces, ¿sería qué? ¿Una nueva Comisión de la Verdad, una nueva JEP o reformar la JEP? ¿O qué es lo que sería bueno para Core? Yo creo que lo primero que tenemos que tener con los colombianos es que hay que aprender de las experiencias anteriores. Y creo que la experiencia de La Habana ha dejado muchas lecciones que hay que utilizar, hay que aprovecharlas. Personas que estuvieron inclusive inmersas en el proceso anterior con el ELN, que hoy deberían también estar nutriendo este nuevo proceso para aprovechar la experiencia anterior y no volver nuevamente a iniciar ese recorrido. Y creo que en este caso no se tuvo en cuenta las experiencias anteriores. Y hoy vemos cómo la apuesta de la paz total es una situación arriesgada que lo estamos evidenciando día a día en el terreno. Como en el país hoy vemos deteriorada la seguridad, cómo vemos nosotros que el control territorial se ha visto afectado y con ello el control social, el control político y hasta el control económico, mientras seguimos persistiendo en unos diálogos que se tienen que recomponer para que puedan surtir los efectos que está buscando el gobierno actual. Pues, presidente de ACORE, general Guillermo León, mil gracias por haber aceptado esta invitación, por hablar con nosotros en estos momentos en donde ustedes también hacen parte y son miembro de esos delegados del Comité de Participación entre el ELN y el gobierno en medio del cese al fuego entre ambas partes. Mil gracias por haber estado aquí con nosotros. Camila, como siempre, un gusto, muy amable. Un saludo muy especial, son las 12 del día, 45 minutos. Y sí, sigue hablando en estos momentos Pablo Beltrán desde Corferias, diciendo que tienen pues voluntad de cumplir ese cese al fuego. Entendiendo y que entendamos todos nosotros lo que significa el cese al fuego, que ellos manifiestan no incluye secuestros o extorsión, porque eso hace parte de la manutención de la tropa que tienen que igual sostener en medio del cese bilateral del fuego. Oigamos un poco lo que dice en estos momentos Pablo Beltrán. Y carteles, porque es que los carteles eso deja mucho dinero. Ellos no se van a salir de ahí a las buenas. Se someten a la justicia. Es posible que se sometan. Y hablando precisamente de carteles, los carteles de la droga son los que han sostenido el conflicto armado en Colombia. Pero lo que se ha venido reportando sobre el consumo de cocaína en el mundo es un declive importantísimo. ¿Qué es lo que está pasando con el negocio de la cocaína que en Colombia ha mantenido el conflicto armado? ¿Cuáles son las implicaciones además que eso puede tener sobre el territorio nacional? El consumo de cocaína ha venido siendo desplazado por otro tipo de activos sintéticos como por ejemplo el fentanilo. Vamos a hacer una pausa y cuando
cuando regresemos vamos a hablar de si existe o no la presencia ya del fentanilo en territorio nacional.